Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un Narcisista. En este capítulo vamos a hablar de tres cosas que hacen las mujeres psicópatas. Identifica un narcisista. Pero bueno, antes de adentrarme en este tema, quiero decirles la diferencia que hay entre psicópatas y narcisistas. De entrada, siempre lo he dicho, no todos los narcisistas son psicópatas, pero sí todos los psicópatas son narcisistas. Y entre narcisistas y psicópatas hay ciertas diferencias que, bueno, cabe mencionar. Por ejemplo, una de las diferencias que tienen los psicópatas con los narcisistas, esta es una diferencia que señala mucho Hugo Marietán, que es un psiquiatra muy reconocido en este tema, argentino, y él habla de que, por ejemplo, los narcisistas son como unos neuróticos de validación. Siempre necesitan como esta validación que les crea su cuento y que les además los valides y los hagas crecer y a sentir más importantes a raíz de tu admiración y de la importancia que tú les des. Pero, por ejemplo, los psicópatas pasan de esto. Los psicópatas no necesitan esta validación para nada. Si tú les crees su cuento, genial, y si no, se siguen como, pues, se siguen como mantequilla, no les importa, ellos van, se creen y se sienten con derechos superiores a otras personas, y van y lo hacen si lo tienen que hacer, y no piden permiso. Otra diferencia que puede haber entre psicópatas y narcisistas es que algunos narcisistas pueden tener la noción de que están haciendo algo mal. Por ejemplo, los sociópatas o los borderline, no, siempre tienen como esta noción de que sí están haciendo mal, pero de todas formas lo hacen porque su objetivo es joderte, pisotearte y es, bueno, sobajarte, ¿no? Porque de esa manera es que pueden llegar a controlarte. En cambio, los psicópatas no es que tengan esta noción de lo que está bien y que está mal, no tienen límites, pues simplemente lo hacen porque se sienten con el derecho de hacerlo y no lo sopesan, no ven, a ver, van a opinar esto de si hago esto. No, no, ellos no tienen esa matemática en la cabeza. Quiero aclarar que los psicópatas pueden darse cuenta cuando algo está bien o mal, pero si ellos necesitan romper esa regla, lo harán sin remordimiento, porque también disfrutan del sufrimiento o de las consecuencias de lo que hacen, pues de esta manera se empoderan más sobre otros. Este juego los hace sentir superiores a los demás. Se ríen de la credulidad de los empáticos. Entonces, bueno, poniendo estos puntos sobre las cis, vamos a ver que son tres cosas que hacen las mujeres psicópatas que no hacen otros narcisistas, bueno, que hacen otros narcisistas, pero que en particular las psicópatas lo hacen muy, muy marcado. Bueno, también vamos a comenzar por señalar que hay muchas maneras de estudiar el narcisismo, la psicopatía y demás cosas del señor. En Australia, por ejemplo, le llaman al psicópata tipo uno, a este psicópata que es como el de American Psycho, bueno, o sea, sí que son como perfectos y que son como impecables, que saben cómo moverse en sociedad, ¿no? Y el psicópata 2 que es como más errático, más torpe, que son los que terminan en la cárcel más fácilmente. Y bueno, yo en mi libro, en Identifica un narcisista, que lo tenemos aquí, bueno, que por cierto voy a aprovechar para hacer esta publicidad, Identifica un narcisista y su hermanito, Amar narcisistas, amar en tiempos de el diablo. Este libro está más enfocado en lo que son parejas y este es un manual de supervivencia. Este es un manual en donde tú puedes ver ABC lo que hace cada tipo de narcisista, el psicópata, el borderline, ¿no? Y en este puedes ver inclusive ejemplos más, concretos de cómo actúa cada tipo de narcisista. Al final hice como unas especies de novelitas que, bueno, me han dicho que están muy buenas. Yo las disfruté muchísimos. Realmente son como una recopilación de tantas asesorías que he dado a través de estos últimos 10 años. Y bueno, a través de todas estas asesorías, de ver ejemplos de cómo se comportan, pues hice esta recopilación de estos cuentitos que vienen al final de este libro y se los recomiendo también muchísimo. Si quieren adentrarse más en este tema del narcisismo, que realmente es muy, muy apasionante. Manual, más detalle, en tema de lo que son parejas, pero bueno, aquí en mis libros yo manejo un el psicópata lo manejo de la siguiente manera. Está el psicópata que es, el tipo histriónico, que es justamente lo que, por ejemplo, en Australia llamarían el psicópata tipo uno, que es como este psicópata perfecto, ¿no? Y el, psicópata sociópata, que es como este sociópata, como que psicópata que llaman en Australia el tipo 2, que es como más torpe, que son como más, obvios en su maldad, ¿no? Que son, pues, bueno, más fácil que terminan en la cárcel y este tipo de cosas. Pues bueno, el psicópata histriónico, ese es un poco, el tipo de psicópata que yo quiero mencionar en este capítulo de la mujer psicópata, de 3 cosas que hace la mujer psicópata. También hemos visto que el tema de la mujer, narcisista y psicópata no se ha tocado mucho, y bueno, aquí en mi canal yo lo llevo haciendo ya desde hace 10 años,
pero son de alguna manera como que no son capítulos que hayan llamado mucho la atención. No sé por qué, a lo mejor los hombres todavía como que no aceptaban que había este tipo de fauna en sus territorios, pero bueno, ahora que ya empezaron a abrir los ojos y empezaron a ver que sí hay, pues bueno, es un material que poco a poco, pues, va teniendo como un poquito más de demanda. Entonces, les recomiendo buscarlo aquí en mi canal si les interesa. Ahorita estoy como renovando algunas portadas. Bueno, búsquenlo, está la lista directamente, listas, playlist, aquí en mi canal, Mujeres Narcisistas. Empápese, chicos, porque la verdad hay pandemia de narcisistas. Por cierto, el otro día había una entrevista ahí nefasta de un tipo diciendo que ya No hay narcisistas, sí que es una exageración. horrible. Obviamente, seguramente esta persona era, mira, uno, estos recuerdos la narciseñal. Cuando ustedes vean esto, es que estamos ante un narcisista. Pues bueno, una de las cosas que hacen las mujeres psicópatas. Las mujeres psicópatas, por ejemplo, ustedes las pueden ver, y ojo, acuérdense, estamos hablando de la psicópata histriónica. Son estas mujeres. ¿Cómo luce una mujer psicópata histriónica? Generalmente son mujeres que lucen muy elegantes, muy bien, a lo mejor muy parcas, no a lo mejor tan llamativas como sociópata, que es totalmente provocativa, no. Las psicópatas histriónicas son como más elegantes, más pulcras en su forma de vestir, más discretas inclusive. Estas mujeres, una cosa que hacen muy, muy notable, y ustedes pueden ver que el 80% de sus vidas gira casi en torno a este detalle que les voy a dar, es que hablan mal de todo mundo. Son mujeres que no pueden evitar hablar mal de todo mundo. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Si estamos en un ambiente de trabajo, dirán: "Ay, mira, ¿viste que esa persona, ay, se fue muy temprano Margarita, ¿no? Como si no hubiera trabajo que hacer. Vaya, seguramente ya acabó de hacer todo". O, ¿vieron cómo el cliente se molestó muchísimo con lo que hizo Susanita? O sea, bueno, seguramente se va a quejar el cliente. Es que, híjole, fatal, ¿eh? ¿Cómo es posible que esta persona no se dé cuenta que hace molestar al cliente? Hay una cosa con este tipo de psicópatas que son como muy encantadoras también, encantadores, hombres y mujeres, pero bueno, ahorita estamos hablando de mujeres, suelen ser muy encantadores. Entonces, generalmente este tipo de psicópata todo mundo quiere, ser amigo de esta mujer psicópata, porque siempre tiene como esta lengua afilada, estos comentarios que pueden, pues sí, perjudicar a otras personas. Y por instinto mucha gente dice: "Ay, prefiero así que llevarla por las buenas con esta persona, que me vaya a mí a agarrar también de puerquito". Entonces, generalmente son gente muy popular, por ejemplo, en ambientes laborales, es gente que se sabe ganar muy bien a los demás, que tiene como muy buena reputación, y eso, todo mundo quiere ser como amigo o amiga de ella. Además, la mujer psicópata, y es, este es el punto número uno que les digo, es como que el 80% de su tiempo habla mal de alguien y de lo grandiosa que es ella. Y eso, por ejemplo, a nivel pareja, pues es eso, ella como hace siempre todo bien y su marido o su pobre víctima como hace todo mal, pero bueno, es buena gente y usa este tipo de conversaciones con los amigos, con los familiares, ¿no? En donde, ay, es que de verdad, es que hace todo mal, es que yo, bueno, bueno, pero le doy chance porque, bueno, es buena persona, al menos cuida bien a los perros, ¿no? Pero cuando está con este hombre, es muy, muy, muy cruel. Y no hace más que o sea, romper su seguridad, denigrarlo, denostarlo, que esa es otra de las cosas que hace una mujer psicópata, justamente el punto número 2. El punto número 2 es que acuérdense que todos los narcisistas siempre tienen que romper tus fortalezas para poder controlarte, por eso lo hacen. Si no destruyeran tus fortalezas, sales del huacal y no te pueden controlar. Ojo, porque esto es justamente parte de entender este tipo de personalidad, porque así como pueden ser muy extrovertidos y a lo mejor te hacen burla enfrente de mucha gente y de esta manera se empoderan, así como, haciendo bromas pesadas sobre algo, ¿no? De tú cómo te vistes o de cómo eres. También pueden utilizar mucho este método de que lo hacen por tu bien. Oye, es que el otro día en la comida todo el mundo habló de que de verdad no dejabas hablar a nadie, te viste muy descortés, monopolizaste la plática. Deberías tener cuidado con eso porque no te hace ver bien. Y a ver, aquí pongamos pausa. A lo mejor tú en esa comida estabas justamente nada más platicando cosas que te parecían graciosas, estabas fluyendo con la conversación y nadie se veía incómodo. Pero esta araña, como vio que a lo mejor fuiste popular,
No, pues no le conviene que tú empieces a ganar estrellitas sociales, claro que no. El tema es que cuando ellos van como denostándote, destruyéndote, a lo mejor digo, inclusive tú no te das ni cuenta. O sea, esa es otra cosa. O sea, pueden ir hablando mal de ti con todo el mundo, retomando el punto número uno, ¿no? Que van hablando, "Oye, es que se fue, oye, es que seguramente el cliente se va a quejar". No, el cliente no se quejó, esta persona fue y metió la queja, ¿no? Porque se trata de debilitarte. Un psicópata, recordemos también que uno de los objetivos principales del psicópata es tener el poder. No va a permitir que nadie más tome el poder. Entonces, por ejemplo, en un ambiente laboral, nuevamente, tú te topas con una mujer psicópata, ¿no? Y va a tratar de destruirte, inclusive como mujer, deja tú como hombre, de como mujer. Y de hecho hay estadísticas, esto también paréntesis, dicho aparte, también está comprobado que todas las mujeres a nivel laboral, todas han sufrido alguna especie de bullying o de denostación por parte de otras mujeres. Y esto no significa que todas sean psicópatas, aunque hay muchas mujeres psicópatas en el plano laboral, muchas. Pero ojo, esto también es una especie de machismo feminista que hay. Y yo tengo un capítulo aquí en mi canal que habla justamente de cuidado con las mujeres machistas, a ver si se los pongo aquí, si están viéndome aquí en YouTube, porque si hay como este fenómeno, así como hay una sororidad entre mujeres que nos apoyamos, también en el nivel laboral hay un como canibalismo, le puedo yo llamar así, de mujeres que van atacando a otras mujeres, nada más por envidia y por tomar ventaja, lo cual me parece súper estúpido y súper absurdo, porque la verdad, cuando eres fregón, cuando eres chingón, como decimos en México, no necesitas pisotear a nadie, no necesitas ir, pues eso, denostando a los demás para, digamos, destacarte. Eso es algo que sí, como estamos diciendo ahorita, hacen mucho las psicópatas. Denostan, denigran para ellos empoderarse. Inclusive a nivel laboral están en pañales a nivel laboral. La verdad, las empresas no saben ver estos psicópatas que están ahí metidos, hombres y mujeres, identificarlos, que son los que van justamente erosionando a otros empleados, a otras personas que trabajan allí, ¿no? Y tienden a empoderarlos a ellos, porque como se venden muy bien, como van haciendo esta denigración, como les estoy contando ahora, y van haciendo toda esta bola de cosas, pues bueno, generalmente las empresas no se dan cuenta de estos patrones y terminan favoreciendo a los psicópatas, y es la gente empática la que luego se tiene que acabar marchando de los trabajos por este acoso, esta persecución que hacen los psicópatas y los narcisistas. ¿Sí o no? Ustedes cuéntenme acá abajo si han vivido alguna experiencia así. Y bueno, no se diga que cuando este psicópata está en casa, pues también todo lo que hacen, voltean a toda la familia contra ti. Entonces, uno, van hablando mal de todo mundo, hablando de lo maravillosos que son ellos. Dos, ya más directamente erosionando y destruyendo tus fortalezas. Y una herramienta que utilizan mucho estas mujeres psicópatas le llaman agresión relacional. A ver, les voy a explicar esto. Esto es como te van como quemando socialmente ante todos, y como digo, tú eres el último en enterarte, y lo hacen sobre todo las mujeres psicópatas, no tanto los hombres psicópatas, pero ¿por qué lo hacen las mujeres psicópatas? Porque para las mujeres el mundo social es más importante, tenemos un círculo de amigos, de amistades, que vamos fortaleciendo a través del tiempo y como que nos enfocamos mucho en esto. Entonces es muy fácil agarrar y empezar el cotilleo y hablar de la persona que no está allí. Y esto lo aprovechan mucho las mujeres psicópatas. Hablan mal de ti, ¿no? Seas hombre o mujer, para destruirte. Esta agresión relacional que es muy sutil, ¿no? Y que entre jajaja y jijiji y el chisme y no sé ¿Qué? qué, Ay, hay, fíjate que fulana está embarazada aunque no sea cierto, ¿no? y no está casada y tal y cual. O sea, Y utiliza como herramientas sociales del consciente colectivo en contra de esta persona. Y de esta manera la va alienando. Y es lo que ya he hablado yo en muchos capítulos, que llegas a un lugar, por ejemplo, de familia o de trabajo y de repente todo el mundo te está viendo raro. O sea, ya todo el mundo tiene guardado en el cerebro es la información que esta psicópata con tanto encanto fue a contarles que todo el mundo lo cree válido. Y de repente, pues, te das cuenta que te están viendo raro y tú no entiendes ni por qué, ¿no? Y de repente te resulta que te han metido una difamación marca Acme y tú no te enteras. Y es justamente para erosionar toda tu fortaleza, toda tu integridad. No le conviene a un psicópata que tú te destaques. Por ejemplo, otra vez tomando el tema del trabajo. Si en el trabajo tú te portas amable con este bicho o esta bicha en coqueto, te va a ver como parte de su equipo, como una herramienta útil. Entonces, puede que así sí te respete.
¿no? Y no se meta contigo. Pero si de repente ve que tú estás poniendo los puntos sobre las is, que estás señalándole sus errores, porque también cometen errores, no es que sean perfectos, ¿no? Entonces te va a ver como enemigo y prepárate para esta guerra silenciosa. Vas a ver qué hilos mover y como se hacen de buena reputación laboral, pues vas a ver eso, cómo rodearte hasta obligarte justamente a eso, a irte. Y no conforme con que tú te vayas, y a lo mejor por azares de la vida te lo vuelves a topar o te la vuelves a topar, esta guerra no va a terminar, va a seguir acosándote. Y a veces son trampas del diablo que te los vuelven a poner en el pinche camino estos bichos. ¿Sí o no, gente? Cuéntenme aquí abajo. Yo, bueno, como les digo, ya con todo este tiempo que llevo yo, asesorando con temas de narcisismo, que por cierto, si están en alguna situación así, escríbanme, yo les ayudo un poco a torear este toro, pero también evalúen, realmente a veces hay batallas de este tipo que no vale la pena afrontarlas, o sea, porque vas a tener que invertir mucha energía, salvo que sea algo que realmente te apasiona, pues adelante, y yo te puedo ayudar a que tengas estas herramientas. Pero generalmente esta gente, pues eso, nace para joder y está aquí para joder. O sea, y para eso están en la tierra prácticamente, o sea, visto de una forma espiritual, también por eso a veces nos fortalecemos. Los que sí podemos evolucionar, los empáticos, pero a veces estas batallas no conviene lucharlas. Bueno, y la tercera cosa que hacen los psicópatas obviamente es este gaslighting que todos los narcisistas hacen, pero el gaslighting de una mujer psicópata también como pueden ser, como digo, súper hábiles, puede ser un gaslighting un poquito más asertivo, por decirlo de una manera, no tanto el de cuando están en medio de discusiones que tú dijiste, no, 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 no. Es Es que tú el otro día en la junta dijiste que no íbamos a hacer esto y tal y cual, y todos te oímos. y tú así de, yo no dije eso. Claro que sí. Y además, como tienen monos voladores, a ver, mono volador, ven, ¿verdad que dijo? No, sí. Y de repente tú ya hasta crees que te estás volviendo loco. El gaslighting de un psicópata efectivamente puede hacerte sentir que te estás volviendo loco. Y cuando estás en una pareja con una mujer psicópata de estas, es peor. Porque llega un punto en donde ya no vas a saber ni qué es verdad, ni qué es mentira, qué dijiste tú, qué no dijiste tú. Este gaslighting psicópata, de mujer psicópata, es mucho más, vamos a decirlo, casi mortal, ¿no? Que otros gaslighting de otros narcisistas que inclusive son en torno de cosas que a lo mejor ni siquiera son tan trascendentales. Esta te puede gaslightear en cosas que a lo mejor también son de vida o muerte. Tipo, oye, es que no me puedo tomar esto porque el doctor me dijo que a mí me puede caer mal, no se me puede dar un paro cardíaco. No, el doctor nunca dijo eso. A mí me consta que no dijo eso, que si no te lo quieres tomar no te lo tomes, pero entonces te vas a enfermar mucho en la noche. Yo no me voy a hacer cargo. Y vas y te tomas esto, o sea, estoy poniendo como ejemplos al azar, pero a ese nivel, a ese nivel. Y además, he de decirles una cosa, por ejemplo, en el mundo de los cirujanos hay mucho psicópata. Hay mucho psicópata que, pues eso, imagínate qué sangre fría debes de tener para poder abrir un cuerpo, conectar, rarara, ¿no? Pero si este psicópata un día está de malas o trae mala leche, tampoco le va a importar, ¿no? Que tú te funes en una de sus intervenciones. Entonces, es ahí donde tenemos también a nivel global, no nada más a nivel laboral, a muchos niveles, tenemos que concientizar realmente el impacto de estas seres, de estas criaturas aquí en la Tierra. No vamos a decir que no tengan que existir, tienen que existir. Y como digo, su función creo que más importante es hacernos evolucionar a los empáticos. O sea, la naturaleza es perfecta y sabe por qué hace las cosas. Y creo que por eso están puestos aquí en la Tierra. Pero también tenemos que concientizar que si, por ejemplo, tú los pones en una situación de poder, a hombres o mujeres narcisistas, pues bueno, vamos a empoderar una fuerza que va en contra del bien común, de la naturaleza y de la evolución. Lincoln decía, ¿quieres ver la verdadera naturaleza de alguien? Dale poder. Y ahorita tenemos un par de ejemplos en el mundo, ¿verdad? De esta gente empoderada que puede ser aparentemente encantadora, que puede ser que parece que está haciendo las cosas por el bien del mundo y no las está haciendo por el bien del mundo. Las está haciendo para que todo el mundo diga, ay, miren qué poderoso, qué importante, qué buena persona que es. Pero no nos engañemos. Hay maneras de hacer el bien sin tener que llevarte entre las patas a otras personas. Y realmente esa vendría siendo la diferencia entre una buena intención y una mala intención, o una intención que solamente observa intereses personales.
¿Ustedes qué piensan de lo que estoy diciendo? Necesitamos como humanidad ya ponernos las pilas y empezar a definir quién es psicópata, quién no es psicópata, quién es narcisista y dejar de ponerlos en situaciones de tanto poder, porque lo único que hacen, pues bueno, es seguir aplastando a la gente que sí tiene buenas intenciones y que sí puede, digamos, hacer algo por el bien común. Y para cerrar este capítulo, justamente quiero mencionar este tema de, por ejemplo, las psicópatas o los narcisistas en los movimientos feministas. Lo publiqué el otro día en el Facebook, puse algo así como que yo creo que dentro del movimiento feminista hay muchos narcisistas. El movimiento feminista que no es tóxico, es súper válido, muy necesario. Las mujeres necesitamos seguir peleando por nuestros derechos. Ya son más de 50 años que lo estamos haciendo. O sea, no cambian las situaciones. ¿Y saben por qué no cambian las situaciones? Porque en estos movimientos están infiltradas muchas mujeres narcisistas que en vez de crear un movimiento de unidad, hacen un movimiento de separación. Fui a esta marcha y estaban todas estas mujeres que, pues, van haciendo pintas, rompiendo cristales, rompiendo, desgraciando monumentos. ¿Qué necesidad de hacer eso? En Cuernavaca pasó algo muy peculiar, una mujer se puso a defender justamente un monumento a la madre, se le fueron encima todas estas lobas, digamos, pero me pareció totalmente plausible lo que hizo esta mujer, porque realmente las mujeres no representamos esa violencia, las mujeres no debemos, inclusive como humanidad, mm, fluir con estas energías narcisistas que lo único que hacen son separar y no unir, como pueden ver en estos 3 puntos que les dije de la mujer psicópata, lo único que quieren es alienarte, debilitarte, no empoderarte a través justamente del apoyo de los demás, porque, pues, a ellos no les conviene. Con eso ellos se empoderan. Y bueno, con esta conclusión cierro este capítulo. Si les gusta, pues pónganle like. Y bueno, les recomiendo suscribirse como miembros, en donde siempre estaré publicando cosas, pues, especiales para los miembros, ¿no? Cosas personales. Siempre en muchos capítulos estoy metiendo un segmento especial que no está en como por ejemplo, este capítulo que están viendo ahorita. En el capítulo para miembros, hay otro pedacito extra y que pueden apreciar si están suscritos como miembros. Están aquí en Facebook, se pueden suscribir y también muchos de los capítulos, se los digo, que vean aquí en Facebook que dice: "Ay, solamente son para miembros", pero a lo mejor no quiero suscribirme como miembro, pero si ven algún capítulo que les interese, que a lo mejor no les interesa ser miembros, pueden comprarlo en Patreon. En Patreon están todos sus capítulos especiales con esos segmentos especiales y concretamente pueden ir y comprar justamente nada más ese capítulo. Inclusive este capítulo especial que les estoy diciendo de la membresía superior, que bueno, eso eventualmente voy a empezar a meter ahí cosas más especiales. Pues bueno, amigos, amigas, pónganle like, compartan este capítulo si sienten que hay alguien que está cayendo en garras de una mujer psicópata de este tipo. Y bueno, sálvenle el pellejo. Entre más like le pongan a este capítulo, más vidas vamos a salvar. Vamos empáticos. Quiero ver sus likes a todo power. Les mando un beso. Esta fue Tabata de Identifica un Narcisista.